Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todos los llamados y escogidos en todo el mundo, que la gracia y la paz estén con todos ustedes y también a los que se han suscrito, a los que van teniendo hambre y están dando un seguimiento. Quiero informarle que en mis oraciones, aunque no los conozca muchos, siempre están y siempre estarán para que Dios pueda tocar corazones y Dios pueda darnos esta bendita herencia que nos trajo Cristo, que es el entendimiento para vida eterna. Prosigamos con la enseñanza número 22. Benditos hermanos, me pongo a sus pies en 1 Corintios, capítulo 10, siempre con la bendita palabra en la mano para corroborar y comprobar que todo lo que estamos hablando es mediante la boca de Dios y mediante el Espíritu Santo y la santidad podamos entender este bendito lenguaje. Así que prosigamos en el 10, versículo 18. Recuerde que aquí en el capítulo 10, pues nos está poniendo Dios un proverbio, un ejemplo sobre el primer pueblo que fue bautizado, que tuvo el pacto de Dios para una obra, pero que se inclinaron a las malas obras, a la idolatría, y que Dios nos los pone como ejemplo para no ignorar que quedaron postrados en el desierto. Y en estos capítulos que empezamos anteriormente, desde el capítulo 7 y 8, nos ha estado hablando Dios de lo que es la idolatría, que espero que los que vayan dando un seguimiento a estas enseñanzas, vaya entendiendo a todo lo que son ídolos y son dioses el día de hoy. Y nos sigue poniendo el ejemplo y la comparativa con el primer pueblo en el versículo 18. Mirad a Israel, según la carne, según el primer pacto, porque recuerden, benditos hermanos y benditas hermanas, que el primer pacto fue carnal, el segundo pacto es espiritual. El primer pacto fue en el barro, el segundo pacto por fe fue espiritual, que en el primer pacto el pueblo de Israel, todo lo que Dios preparó fue una sombra para lo que iba a venir, acomodando hoy lo espiritual. Ahora miren a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. Bien, quiero decirle algo muy importante, bendito hermano y bendita hermana. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo y después el templo que Dios mandó hacer por medio de Salomón. Pero aquí habla del tabernáculo en los tiempos de la salida del Éxodo. Y el tabernáculo fue al modelo que se le mostró a Moisés, conforme al que está en el cielo, como una sombra de lo que iba a venir. Ya hemos hablado más o menos de cómo era el templo, y en el altar entraba el sumo sacerdote con la sangre del sacrificio que se le iba a ofrecer a Dios, que los sacrificios tenían mandamiento sobre el animal, ciertas características, joven, sin mancha, ya profetizando Dios también la santidad y profetizando a Cristo Jesús, y que en el altar y en el lugar santísimo únicamente entraba la sangre. La carne se quemaba afuera, vísceras y todo. El sumo sacerdote nada más entraba. Ahora bien, simbólicamente el altar el día de hoy es la iglesia, y le voy a decir también que simbólicamente, como una preparación de lo que iba a venir aquí, para poder entrar al altar, para poder entrar a la congregación de los santos, para poder tener entrada por la puerta del redil, para eso es el bautizo. Para eso el bautizo representa crucificar la carne y representa una vida comprada por Dios mediante Cristo, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa, una vida
que es la sangre, simbólicamente hoy, que se la voy a dar a Dios. Así, todas esas animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento y que los sacerdotes o el primer pueblo que ofrecía esos sacrificios tenía que quemar la carne y tenía que comer la carne carbonizada. Tenía que comer de ese sacrificio. Así también, cuando ellos comían de esa carne, estaban participando del altar para poder entrar con la sangre, ya como una sombra. Cristo Jesús también dijo, el que no come de mi carne no participará en el reino de Dios. El que no bebe de mi sangre no participará del reino de Dios. Ahora, ¿qué es la comida de esa carne? La comida de esa carne, el día de hoy simbólicamente, es que mi cuerpo esté carbonizado con el fuego del Espíritu Santo para los deseos de la carne, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa es mi comida, abstenerme de la idolatría. Porque precisamente todos los ídolos que ofrece Satanás son deseos a la carne. Entonces, por fe, yo, con el fuego de Dios, como dijo Juan el Bautista, el que viene detrás de mí los bautizará en espíritu y en fuego. El fuego representa dos cosas: el alumbrarme y el consumir los deseos de mi carne por fe. El caminar sobre el mar sin que mi carne me doblegue a regresar para atrás. Ahora, como una sombra, los sacerdotes que comían de esa carne carbonizada, de esa víctima o ese sacrificio que se le iba a ofrecer a Dios, cuando hacían los rituales como una sombra de lo que iba a venir, estaban participando de los mandamientos y del altar que estaba en el lugar santísimo. Y de igual manera, hoy también los que estamos participando de la cruz, del bautizo, los que pasamos por el mar y fuimos bautizados, como empieza este capítulo, entramos por la puerta del redil y somos participantes de la herencia del verdadero altar que hoy es la iglesia, y que aquí en la iglesia no debe de entrar nadie con carne, sino con su vida, así como también Cristo Jesús nos dice por medio de Pablo que si a Cristo lo conocimos en carne, ya no lo conocemos aquí, que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Eso es participar del altar. Pero como una sombra, en el Antiguo Testamento los que comían de esa carne, de ese sacrificio, participaban del altar. Ahora, dice en el 19, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Si nosotros concordamos el versículo de arriba con el versículo de abajo, estamos hablando de las dos copas que traen los dos reyes, el de aquí abajo y el de allá arriba. Que la copa de vino es o trabajar en la obra de uno o trabajar en la obra de otro. No podemos servir a dos señores, porque vamos a terminar aborreciendo a uno. No podemos servir a las riquezas y a Dios al mismo tiempo. Ahora bien, si yo soy idólatra, si yo sigo en los deseos de mi carne, que ya vimos lo que es un ídolo, yo espero que lo hayan entendido con las enseñanzas que hemos dado o que Dios me ha permitido dar en enseñanzas pasadas. Sabemos que se requiere mi sangre, se requiere mi tiempo, se requiere mi vida. Otra vez nos los vuelve a repetir. Recuerde que fuimos comprados, no con oro ni con plata, comprados para ser esclavos, comprados para servir, comprados para hacer luz, comprados para hacer sal, comprados para consagrar mi vida, comprados para derramar en el altar que es la iglesia el día de hoy, las ovejitas que Dios me ha confiado, y derramar mi sangre ante Dios que está en ellos y dejar mi carne afuera quemada. Entonces, si yo empiezo a participar de que me quite el tiempo un negocio, de que me quite el tiempo el internet, de lo que me pide mi carne, entonces me hago participante de los demonios.
ahorita lo vamos a ver, entonces me hago participante ya no del altar de Dios, sino del altar de Satanás, que también Satanás tiene un altar, porque con Satanás también la vida y el tiempo que Satanás me trae por medio de sus seducciones y por medio del engaño que al ser humano le parece bien, es un imán que lo atrae para no estar con Dios ni conocer de Dios. Yo espero que vaya entendiendo. Entonces dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Porque ya le dije, un ídolo puede ser una escuela, y claro que el niño, en vez de estarlo adiestrando para la llegada de Cristo y para la vida eterna, lo estoy adiestrando para algo que Dios no permitió, y 8 o 10 horas diarias está con ese ídolo y ese Dios, o de igual manera el duro trabajo que Dios dio a los hombres para que se ocupen en él, que precisamente los separó de Dios, y que el ser humano sigue teniendo ese ídolo y lo ve como un Dios, y lo ve como una bendición, y lo ve como algo que no puede dejar. Y de ahí en fuera ya le he dicho que puedo hacer un tema de todos los ídolos que hay en Babilonia, que hay en el mundo, y que todos los ídolos y todas las seducciones que pone Satanás en su mesa es para quitarnos tiempo de darle nuestras vidas a Dios. Por eso la mayoría de las congregaciones que se autodominan cristianas son de fines de semana, son de 1 horita diaria, esas las que más o menos están, que son muy raras, o 3 veces a la semana, y la mayor parte del tiempo están con sus ídolos que no pueden dejar. Están amando las tinieblas y no dan sus vidas, sabiendo que fuimos comprados para hacer luz y que se requiere beber de la copa del Señor para darle todo mi tiempo y estar en la cruz crucificado juntamente con Cristo a todo lo del mundo, a todos los deseos de la carne. Entonces, esa es la idolatría, y hoy, bendito hermano, proféticamente digo, porque Dios lo profetizó en el tiempo de los reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, está profetizando Dios como una sombra los tiempos de hoy, cómo terminaron, cómo la mayoría de los reyes hacían los lugares altos ídolos para sacrificar a los ídolos y no a Dios. Entonces, lo peor que podemos hacer es provocar a ir a Dios, porque ese es un pecado muy grave que muchos cristianos no se dan cuenta porque tienen un velo y no les predican la verdad, o bien rechazaron la cruz y dura se les hizo la palabra de dejarlo todo y le sirven a los ídolos. Entonces, no podemos tener las dos copas. Mire lo que dice aquí. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? No es nada, hermano. ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Fíjese bien lo que dice. 20. Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan participantes con los demonios. Gentil, bíblicamente, es aquel que no conoce, que no tiene el pacto, que por naturaleza, desde que entró el pecado, sirve y da su tiempo a esos ídolos. Bien, y de igual manera, recordemos que un cristiano puede ser participante de esa sabiduría, que hoy son la mayoría. Como Dios nos ha estado viniendo y diciendo y enseñando en los capítulos anteriores. Si usted conoce a alguien que se autodomina cristiano y hace lo mismo que hace la gente que no es cristiana, de trabajar, de mandar a sus hijos a las escuelas, de estar haciendo lo mismo que hacen los demás, quiero decirle que está haciendo lo mismo y está sacrificando a los ídolos de los gentiles. Y muchos cristianos el día de hoy
se han vuelto participantes también de esa idolatría como el primer pueblo. El primer pueblo fue idólatra. Recuerde que no estamos hablando de los muñecos hechos con manos, con ojos, con oídos, hechos por manos humanas. No, ya eso fue una sombra de lo que iba a venir. Porque así también dice la palabra de Dios en el Salmo 115. Y todos los que adoran estos ídolos, que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no andan, que sean así todos los que confían en ellos. Proféticamente, los cristianos de hoy tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan las cosas de Dios, tienen pies y no llevan el evangelio. Están muertos. Y la profecía se cumple. Así que aquí está recordando en este capítulo 10 siempre que no se le olvide el pacto, que no ignoren que nos hizo pasar por el mar, que no ignoren que fuimos bautizados en la nube y en la presencia de Dios, que no ignoremos el pacto por el cual fuimos comprados para adorar solamente a Dios. Entonces, esta carta precisamente era para quitar con los falsos apóstoles que estaban llegando a los corintios y trataban de introducir ídolos, como hoy en muchas congregaciones. Los representantes que se disfrazan de ángeles de luz, pero son del diablo, meten ídolos, porque hoy hay iglesias en donde hablan del trabajo, hablan de las escuelas, hablan de que no hay problema del Facebook, que hablan de que se tienen que capacitar para la tecnología y meten toda esa mesa para apartar de la obra y del campo para lo cual el Señor nos compró. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, esa sabiduría, ese tiempo que los gentiles hacen, a los demonios los sacrifican y no a Dios, porque fue lo que trajo Satanás. Eso y todo eso no lo trajo Dios. Y todo ese tiempo Satanás está muy contento porque tiene engañados a los seres humanos que están sacrificando sus vidas para que no conozcan nunca a Dios. Y no a Dios. Y no sacrifican nada a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan participantes con los demonios. A mí me han criticado mucho, hermanos y hermanas, porque en el tiempo que Dios me ha permitido decir la verdad con todo temor reverente a Dios, siempre he dicho que un cristiano que está aferrado a los ídolos está dando culto a los demonios y no a Dios. Y se enojan, se molestan y dicen que yo digo que todos los que son idólatras y los que tienen amistad con el mundo tienen demonios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y piensan que son cristianos y piensan que están en la verdad. Yo a la fecha, gente que se ha ido de aquí, que no quiso pagar el precio, que se le hizo dura la palabra de la muerte, de la cruz, de que fue comprado para servir a Dios y para hacer luz, y que los 365 días del año, y que por cada año todo mi tiempo debe ser para Dios. Hoy los veo esclavizados en los ídolos y en los trabajos del mundo, que les da cambio lo corruptible, lo pasajero, lo que va a ser destruido y lo que no se van a poder llevar allá arriba algún día. Por eso recuerde, la palabra de Dios nos dice, atesoren donde no hay ladrón y polilla. Pero todos los ídolos me hacen atesorar cosas corruptibles, cosas que van a desaparecer. Pero si yo nada más tengo un Dios y sé que fui comprado para darle mi vida sin que me quite nada de la mesa de Satanás, mi tiempo que fue comprado y que para eso me creó Dios, para servirle, entonces no sirvo a los demonios, sino sirvo a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan participantes con los demonios. Entonces, hermano y hermana, dése cuenta que hoy la mayoría de las congregaciones son participantes con los demonios y no con Dios. Dice en el versículo 21, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios.
no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y aquí llegamos ya a la famosa copa que yo he venido diciendo desde las enseñanzas pasadas, de las copas del rey o de los reyes. Y en una copa sabemos perfectamente bien que se sirve vino. En el Antiguo Testamento no existía el whisky, no existía el tequila, no existía el brandy, no existía el ron. Había vino tinto, el fruto de la vid. Y recuerde que bíblicamente la Biblia es simbólica, siempre es simbólica. Recuerde que la vid y el vino representan nuestra sangre. Así, en San Juan 10 nos habla de la vid y de los pámpanos. Así también Cristo Jesús, recuerde que en Caná, en las bodas de Caná, convirtió el agua en sangre. De igual manera, Cristo Jesús me vino a convertir en sangre para Él, en la copa del Señor. Y también, bendito hermano y bendita hermana, esa copa la estoy dando a beber con mi vida a las ovejas que Dios me ha comprado. No militando en la carne, ni teniendo ningún ídolo, porque este es el pacto. Así que un cristiano no puede participar de los ídolos y a la misma vez de la copa del Señor. Sí, como dice Dios, todo me es lícito. Así lo dijo por medio de Pablo, pero no me conviene. Porque la mayoría sí quieren servir a dos señores y están sirviendo a dos señores. Así como el primer pueblo querían tener el becerro de oro y querían tener un ídolo que les permitía el destrampe, el pecado y la idolatría, y querían seguir teniendo a Dios. No se puede. Entonces, las copas. Si yo bebo la copa del demonio y de los demonios, recuerde, ¿por qué no vino el hermano fulano hoy lunes? No, está en su trabajo. ¿Por qué no vino el hermanito? No, llevó a sus hijos a las escuelas. ¿Por qué? Ok, son participantes de los demonios. Pero cristiano, que ha entendido y se le ha quitado el velo, y tiene fe, y sabe que esta vida es un fideicomiso, sabe que aquí nada más es una preparación, ha entendido que aquí somos extranjeros, peregrinos, gente de paso, advenedizos, y sabe y ha comprendido que la vida que Dios nos ha permitido es breve, es nada. Ese es el que tiene fe y estima todo como basura y se dedica a hacer frutos dignos de arrepentimiento para atesorar donde no hay ladrón y polilla, y ya ha tomado la copa del Señor, ha tomado la copa del Rey de los cielos. Pero cristiano, incrédulo, que quiere seguir en los deleites y en los ídolos del mundo y no le quiere dar su vida al Señor, pero quiere seguir siendo cristiano, dice la palabra muy claramente, no podemos beber la copa de Dios, la copa de Cristo, la copa del Señor, que es la cruz, que es habernos comprado, porque Cristo Jesús derramó su sangre, y la copa de los demonios, que me aparta precisamente de un servicio y de un ministerio que le debo a Dios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. También aquí habla de dos mesas, de dos comidas. La comida del cuerpo humano es el dinero, son los placeres pasajeros, son los deleites pasajeros, son lo que ofrece Satanás. Y la mesa del Señor es espiritual. Es el maná que detestó el primer pueblo, es la obra, es el campo que nos trajo Cristo, que es ir a todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu y enseñar todas las cosas. Y yo le pongo ejemplo con la Biblia. Y no le digo que eso es primitivo, porque ya le vuelvo a repetir, todos los cristianos que yo he escuchado que dicen que este es un evangelio primitivo, el libro de los Hechos, pues el primitivo es el que predica eso. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la bendita palabra está viva. Y todos los que creían en Cristo, todos los días trabajaban como Cristo Jesús. Usted lee el libro de los Hechos y todos los que creían en aquel entonces, cuando todavía no estaba la apostasía, como está hoy, todos tomaban la copa del Señor, bebían la copa del Señor
y le daban sus vidas al Señor. Y estimaban todo como basura, tomaban su cruz y se separaban de toda la mesa que trajo Satanás. Palabra de Dios. No podemos estar en las dos mesas. Como hoy, la mayoría de los cristianos quiere estar en las dos mesas. No se puede. Dice, fíjese bien, aquí está el problema. Ponga mucha atención. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Le voy a explicar. En el mundo sabemos que una pareja que está enamorada y ha engañado esa mujer a su marido, sabemos cuántas muertes han habido por celos. ¿Cuánta ira ha habido? ¿Y cuánta gente ha matado a otra gente? Porque su mujer lo engañó. Ahora bien, sabiendo que yo fui comprado siendo una ramera, siendo una prostituta en el mundo, estando manchado, y que la sangre de Cristo Jesús me limpió, y así como el hijo pródigo me puso el anillo, me puso una vestimenta blanca y me dio las arras del Espíritu para que yo fuera su mujer, para que yo fuera virgen y para que alcanzara a ser su esposa. Simbólicamente, si yo bebo la copa del otro señor, dígame si no provoca celos al Señor. Nada más en la calle, cuando va el esposo con la esposa, y ya sea el esposo o la esposa, voltean a ver, ya sea el esposo o una mujer, o ya sea la esposa o un hombre, el pellizcote, ¿qué te pasa? De igual manera, la esposa de Lot, por voltear atrás, por voltear a ver al otro señor, provocó a ir al Señor y lo convirtió en sal. De igual manera, el primer pueblo que salió de Egipto, por estar volteando y por estar extrañando los ídolos que había en Egipto, las ollas de carne, por estar, Dios los dejó postrados en el desierto. Por eso nos está poniendo este ejemplo, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, bien, o le doy mi vida al Señor, o le doy mi vida a Satanás. Así lo dice en Apocalipsis. O sé frío o caliente, porque a los tibios yo los voy a vomitar. O sea, te dice Dios, ok, no seas hipócrita. ¿Te gusta la mesa de Satanás? Vete y no andes buscándome ya. Adelante, te es permitido. Pero no quieras estar conmigo y con Satanás. O sé frío, que frío significa muerto, y caliente significa tener vida. O vente conmigo y vas a... Pero si tú quieres servir y quieres beber de las dos copas, eres un tibio. Te voy a vomitar. Eso es provocar al Señor a celos. ¿Y sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Cuidado. Porque el provocar a Dios, el provocar, como yo ya le había dicho, pongamos atención, que Dios no tiene un fruto de ira, no tiene un fruto de maldad, no tiene un fruto de venganza, pero nosotros que somos creación y que fuimos diseñados para algo y funcionar para algo y no queremos hacerle caso, lo estamos provocando nosotros, lo estamos provocando. Y cuidado, hermano y hermana, porque vea cómo están las iglesias muertas y son participantes de los demonios. No hay peor castigo para mí de lo que he visto con mis ojos, de que Dios me quite la herencia y todos los bienes que me trajo Cristo en la cruz y me regrese con los demonios y a la mesa de Satanás, pensando en que soy cristiano y pensando en que me voy a salvar. Y que el día que venga Cristo llore amargamente y que ya no haya solución para aquello. Bueno, entonces ahí está. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Somos más fuertes que Dios? Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, el sartén, Dios lo tiene por el mango. Él tiene el lago de fuego, Él tiene la bendición y la maldición. Como yo le digo siempre a las ovejitas que Dios me ha confiado, ¿sabe qué, hermano y hermana?
yo nada más estoy para exhortarlo, pero el día que usted provoque a ir al Señor, yo no voy a poder hacer nada por usted. Ni usted va a poder hacer nada, ni el diablo ni nadie, porque nadie es más fuerte que el Señor. Y lo que está escrito está. El pecado paga un salario y es la muerte. Así que espero que vayamos entendiendo. Vamos al versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí vamos. Aquí está el libre albedrío. Aquí está la voluntad que Dios nos ha dado para escoger. Y así nos diseñó Dios, para escoger entre el bien y el mal. Mire, bendito hermano y bendita hermana. Bendito pueblo de Dios. Yo ya le he dicho esto. Hay dos creaciones nada más que nos ha dado libre albedrío, voluntad propia, que son los ángeles y son los seres humanos. Todo lo demás que Dios creó en el universo, aquí en el planeta Tierra, animales, tienen un chip, tienen una computadora, se comportan de la misma manera. Ellos no tienen un comportamiento diferente, ¿sí? Más que el ser humano o los ángeles que cayeron y por voluntad propia quisieron seguir al engañador. De igual manera, escuchaba alguna vez y me llamó la atención alguna ocasión que estaba buscando en YouTube documentales cristianos que decía 20 cosas por las que Dios no existe. Claro, de un ateo. Y me metí. Y una de ellas era precisamente eso, ¿verdad? Que si Dios es perfecto, que por qué los seres humanos no eran como Él. Así. Ahora, claro que ellos desconocen, ellos no tienen entendimiento. Es un castigo que Dios manda por no haber creído en Cristo. Dios no hizo nada imperfecto. Dios nos hizo perfectos. Dios no hizo diablo. Dios no hizo pecadores. Dios nos hizo con un libre albedrío y nos dijo muy claramente, te doy voluntad propia y cree, aquí estoy yo, soy Dios, pero la desobediencia, yo como creador, como diseñador, la desobediencia te trae esto. Y yo te voy a dar poder para que me sirvas y para que seas obediente. De igual manera, esta persona que predicó eso, yo le aseguro que él debe de tener hijos y debe de tener una ley en su casa. Y debe de tener también un castigo a sus hijos. Y si no lo tiene, pues es una persona ya que está totalmente loca, ¿verdad? Porque se necesita siempre una ley, se necesita para una conducta. De igual manera Dios nos dio libre albedrío, porque si de lo contrario, Dios hubiera hecho robots. Porque un robot, yo por ejemplo, a mi licuadora, ¿verdad? Está programada para funcionar y para lo que yo la compré, pero no tiene voluntad propia y nunca me va a fallar. Siempre me va a servir para lo que yo lo hice. Pero si tuviera voluntad propia, a lo mejor se cansa de estar en mi cocina de moler y se larga a hacer cosas para lo que no fue creada. Igual, tenemos una voluntad propia. Y de igual manera, Dios es un Dios que prueba nuestra fidelidad, recuerde, y que permite un opositor, un enemigo, para estarnos seduciendo, para probarnos Dios, a ver si somos fieles a Él, a ver si verdaderamente creemos, porque este pacto es por fe, y en todo momento vamos a ser seducidos, ¿verdad? Y en ese momento en que yo estoy aquí en el planeta Tierra como cristiano, conozco el mandamiento y llega Satanás y me pone su copa y me pone su mesa, ¿me es lícito regresar? Sí, me es lícito. Yo si ahorita quiero apagar y dejar a medias esto y mandar, ahora sí que a la porra, el ministerio, e irme ahorita a hacer dinero, e irme a divertir, e irme a Acapulco, e irme a otras cosas, lo puedo hacer, me es lícito. Sí lo puedo hacer. Pero ¿sabe qué, hermano? No todo me conviene. Si tengo discernimiento de la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No me conviene si me amo a mí mismo. Yo creo y testifico
que la ley es inquebrantable, que lo que está escrito, escrito está. Y yo sé que si me bajo de la cruz y que me vuelvo idólatra, yo sé que me vuelvo participante de los ídolos. Sí puedo, me es lícito. Ahí está la voluntad propia. Aquí estamos lo que estamos viendo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y yo le digo algo, la palabra edificar, así como Noé se le anunció que iba a venir una destrucción y que con temor edificó el arca mediante el instructivo y el proverbio de Dios, de igual manera también nosotros se nos dice que va a haber un juicio, se nos dice que viene la gran tribulación, se nos dice que edifiquemos templo, que edifiquemos el templo espiritual para Dios, que todos los días estemos trabajando en amor, que todos los días estemos tomando de la copa del Señor para ser instrumentos de poner la piedra rechazada, la piedra puesta por Dios, el fundamento para que otro edifique, pero cada uno edifique, cada uno vea cómo edifica, día con día. Porque para poder edificar y para poder llegar a la estatura del varón perfecto y poder ser templo, necesito dejar la idolatría. Necesito morir. Necesito tomar mi cruz. Necesito tomar de la copa del Señor. Por eso la iglesia hoy está totalmente en el hoyo. Engañada, pero dicho por Dios, no por mí. O la dice en el 24. Fíjese bien, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Aquí ya está más claro, ¿verdad? Porque los ídolos y la mesa de Satanás me traen mi propio bien. Me traen para que yo tenga casa, me traen para que yo coma bien, me traen para que mis hijos vayan a la escuela, me traen para mí un carro. Fíjese el mandamiento. Aquí está la copa del Señor. Y no hay mayor amor que este, que uno tome su cruz, que se aparte de todas esas cosas y derrame la vida por sus hermanos. Así como Cristo Jesús no buscó su propio bien. Así lo dice en Filipenses, que él siendo en forma de Dios, no se aferró el ser igual a Dios, a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló hasta la muerte de cruz y se hizo obediente en todo momento. Y él no fue egocéntrico, no vio por lo suyo. Cristo Jesús, ¿en dónde tenía puesta la mirada? En los demás, en nosotros, hermano. De igual manera, yo fui comprado a un precio muy alto para no ver por mí, para no ser egocéntrico, sino una vez que Dios me dio una forma y me amó, entonces la misericordia, el amor, está para ver quién lo necesita y para hacer luz, para hacer sal, pero para poder tener esa bendición, esa herencia que Cristo Jesús nos dejó, se necesita dejar la idolatría, se necesita morir, se necesita estimarlo todo como basura. Ese es el diploma, esa es la cobertura, esa es la verdad. Bendito hermano y bendita hermana. Bien. Dice entonces, ninguno busque su propio bien sino el del otro, ¿verdad? A mi prójimo, a mi ovejita. Pedro, ¿me amas? Sí, yo ya vi por ti, Pedro. Yo ya te hice, Pedro. Yo ya te saqué del mundo, Pedro. Ahora pacienta mi rebaño, Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, cuida mi rebaño, Pedro. No veas por ti ya. No seas idólatra. No te vayas al mundo. Cuida mi rebaño. Ahí está. Y ese es el amor verdadero. Si usted tiene un ministro así, quédese ahí. Tiene a Dios. Y dele la gloria a Dios, no al ministro. Porque el bueno es el que está dentro de él. Él únicamente creyó y él únicamente estimó todo como basura y dejó todos los ídolos. Dice entonces, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Recordemos que en enseñanzas pasadas, ¿se acuerda que vimos, y yo le voy a recordar, en donde dijo que si mi hermano débil le da ocasión
de tropiezo, que si me veía comiendo de algo que estaba prohibido para él en el primer pacto, como la carne de puerco y otra serie de animales, me abstuviera de esa comida delante de mi hermano, para que no fuera piedra de tropiezo, porque él todavía no tenía el entendimiento. Recuerda que en las enseñanzas pasadas se dijo que habían todavía muchos judíos que estaban trabajando en aquel entonces para convertirlos y que tenían el primer pacto y que ellos tenían el mandamiento de no comer carne de puerco, de avestruz, de peces sin escamas, de lo que se arrastra en la tierra como iguanas, etcétera. Muchos animales que no podían comerlos. Bien, acuérdense que el Antiguo Testamento era una sombra. Yo ya le expliqué en las enseñanzas pasadas el por qué estaban absteniéndose de eso. Primeramente, porque este tipo de animales que Dios en su momento hizo prohibición, se ofrecían en sacrificio para los dioses que no eran pueblo de Dios. Por ejemplo, a Dagón se le ofrecían peces sacrificados. Usted sabe que la vestimenta del católico, del papa, que introducen herejías antiguas de aquel entonces y dioses antiguos, a los que conocen bien, lo que se pone aquí arriba tiene como una boca abierta, así, que es un pez sacrificado, y la vestimenta que se pone era el pez que se abría destripado para ofrecérselo a Dagón, y muchos otros animales que se ofrecían en sacrificio para aquellos ídolos y esos que no eran dioses. Entonces, de igual manera, sé que está hablando de la idolatría hoy y de ofrecer, ya no ofrecerle animales, sino ofrecerle hoy mi tiempo a Satanás en el nuevo pacto, es lo mismo. Ahora, cuando vino el nuevo pacto, porque esto fue una sombra, Pedro tuvo una visión en Yospe. Cuando dijo, Pedro, levántate y mata. Y él dijo, no, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Dijo, no llames inmundo a lo que yo ya limpié con mi sangre. Así que los animalitos, hermanos, son simbólicos. No es que yo no pueda comer puerco como hoy hacen los del Shabbat. Porque hay cristianos, ¿verdad?, que prohíben y se abstienen porque no tienen el entendimiento de Dios. Aquí lo dice muy claramente. Todo lo que se vende en la carnicería, comerlo. Pero si viene a mi vida un judío y si tengo el privilegio de darle el evangelio a un judío y cree en Cristo Jesús y se convierte, yo no voy a comer delante de él carnitas, no voy a comer, voy a tener paciencia a que llegue a un crecimiento espiritual. Pero nosotros somos libres ya en este pacto. Entonces dice, fíjese bien, y si de todo lo que se vende en la carnicería coman sin preguntar nada por motivo de conciencia. Lo único que no está permitido comer para nosotros es la sangre. Pero ese es otro tema. El día que quiera, claro que también le puedo hacer un tema, no como los testigos de Jehová que hasta impiden la transfusión de sangre. No, también no tienen entendimiento. Cuando guste podemos hacer un tema también de por qué está prohibida comer la sangre del animal. Dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y démonos cuenta, hermano bendito y hermana bendita, desde Génesis, desde que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días, ¿para qué hizo los animales? ¿Para qué hizo los árboles? ¿Qué dijo Dios? Y de todo coman. Yo les doy señorío. He hecho todo para que coman. Y en aquel entonces no estaba la prohibición de ningún animal. Podían comer de todo. Las prohibiciones vino en el Éxodo. Y ya le dije por qué. Por los sacrificios que hacían las culturas como una sombra de lo que iba a venir. Porque hoy también, bíblicamente, un puerco, bíblicamente, es aquel que regresa atrás y le da su vida a Dios. De esos no podemos comer nosotros y no debemos de escuchar su voz. También un avestruz representa un animal que no tiene inteligencia bíblicamente y que abandona sus huevos en el desierto. De igual manera representa
Hoy, un representante que no le importan las ovejas, que no le importan los hijos de Dios y que está acostumbrada al calor, al desierto, ¿verdad? A la fatiga. Entonces, todos los animales eran simbólicos con una enseñanza el día de hoy para no transquiversar la palabra. Hoy de igual manera, yo tengo prohibido comer puerco, pero un puerco de un cristiano que bíblicamente regresó para atrás. Perro también, de un cristiano que regresó al vómito. De un pez que fue sacado del mar y fue regresado al mar. De igual manera, es simbólico todo, porque todas estas animalitos que describe la Biblia, hoy son los cristianos que son idólatras. Así los describe Dios. No yo no humillo a nadie. Más bien Dios los humilla, hermano. Todo esto es bíblico. Espero que vayamos entendiendo. Entonces, ahora que llega lo espiritual y que tenemos discernimiento, digo, todo lo que hizo Dios y puso es bueno para comer. Todo. Coma sin cargo de conciencia, lo dice la Biblia. No lo digo yo. Porque del Señor es la tierra, Él hizo todo eso. Y de igual manera aprovecho para decirle, y ya le he dicho, ¿verdad? Una serpiente, una víbora, no la mate como cristiano, no la vea como Satanás. Son simbolismos que Dios pone. Deje a los animalitos, Dios los hizo. Que tengan veneno algunos desde que entró el pecado, bueno, pero déjelos en su hábitat, porque el ser humano tiene la culpa también de que esos animales los ataquen, porque se están metiendo en su hábitat, están quitando. Ese es otro tema. Pero todo lo que Dios lo hizo no es nada. En el momento que Dios hizo todo, dijo, y Dios vio que todo esto era bueno y los bendijo. No hay nada malo que Dios haya hecho, hermano, más que el pecado, y eso fue por nosotros. Bueno, entonces dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, aquí está hablando de los judíos que se abstenían de ciertos alimentos y los incrédulos que éramos nosotros, porque el evangelio que Dios le encomendó a Pablo es fuera a los gentiles. Ahora, de igual manera, Pablo era un judío que entendió la palabra y que Pablo sabía que él podía ya comer de todo, de toda la mesa de los incrédulos. El incrédulo come carnitas, come barbacoa, come res, come ciertos animales que estaban prohibidos para el primer pueblo. Pues los incrédulos que no conocíamos a Dios comíamos de todo, sin cargo de conciencia. De igual manera, Dios limpió todo. ¿Qué dice? Si algún incrédulo, si alguien que va a empezar y le van a predicar la palabra, van y le ponen en la mesa, coman sin cargo de conciencia. Bien. Sin preguntar nada por motivos de conciencia, a los que han entendido bien la palabra. Mas, si alguno les dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia por el Señor, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora bien, si esa persona que te está invitando te pone en la mesa una gallinita con mole, un guajolote con mole, ¿verdad? Y fue sacrificado para hacer un evento a los dioses de palo, para hacer un evento a un bautizo, a una confirmación católica o algún evento religioso que no sea el de Dios, y que sepas que eso lo están sacrificando a algo que no es Dios, no comas si te lo hacen saber. Yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que alguna ocasión a mí me invitaron a unos 15 años, ya siendo cristiano, de una parienta mía muy, muy, muy cercana, ¿verdad? Y el que me invitó, pues cuando vio que yo no comí, no me entendió. ¿Por qué? Porque fueron los 15 años en el catolicismo, no en el cristianismo, y fueron conforme a las costumbres del humano. Entonces yo, sabiendo esto, sabiendo que era sacrificado a los ídolos, no comí. Bien.
Pero si un incrédulo me invita a comer y no es sacrificado a los ídolos, como cualquier día, en cualquier momento, pues adelante. De igual manera, le pongo un ejemplo, ¿no? Si a mí me invita un incrédulo en la Navidad, que yo espero que usted tenga conocimiento, y si no, también le hacemos un tema de la natividad, de dónde viene, y que no es de Dios, pero que muchos y la mayoría de los cristianos lo siguen haciendo. Mire, yo no voy a juzgar, perdón que le hable así, quizás no tenga el conocimiento, hermano, pero ya le dije, si tiene hambre y sed de justicia, ahí están los teléfonos, hable. Igual en el Halloween, que viene, que estamos ya, ¿verdad?, en los tiempos malos de Halloween, la procedencia que tiene. Entonces, si a mí me invita un incrédulo a la cena y al pan de muerto de Halloween, y me invita al ponche de Halloween, yo no lo voy a comer, porque sé que es a los demonios, porque sé que son fiestas que vienen desde el Antiguo Testamento, que uno no se da cuenta y que la gente lo hace sin saber. De igual manera en la Navidad, que la cena de la Navidad no lo están haciendo para Dios. Entonces, ahí me voy a abstener de esa comida. Bien, dice entonces, y mas si alguno dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Sí? Dice entonces, la conciencia es la que nos da el conocimiento de si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. La conciencia es el libre albedrío, es saber entre el bien y el mal. La conciencia, digo, no la tuya, no tu conciencia, sino la del otro. Pues, ¿qué se ha de juzgar mi libertad por la condenación de otro? Ahora, de igual manera, ¿verdad? Si yo soy piedra de tropiezo, otra vez lo vuelve a repetir, a una conciencia débil, que todavía no tenga el discernimiento, que todavía no tenga la lucidez para poder entender lo que nos permite Dios comer físicamente, hablando físicamente, pues bueno, por esa débil conciencia me voy a sacrificar y no voy a ser piedra de tropiezo para mi hermano, y me voy a hacer pecador, no siendo pecador, para alcanzar, como ya lo he explicado en enseñanzas pasadas, para que con paciencia el día de mañana llegue a comprender la verdad y entonces ya podamos ser libres los dos. Pero ese es el ministerio. Eso es lo que debe de hacer un verdadero representante, trabajar con mucho cuidado con las ovejitas, sobre todo con las débiles, y no nada más en cuestiones de comida, como yo le decía también en enseñanzas pasadas, sino en cuestiones de trabajo, en cuestiones de la escuela, en cuestiones de la música, en cuestiones de dejar los muñecos del palo, en cuestiones del baile, en cuestiones de las fiestas. De todo eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y a las conciencias débiles no se les puede exigir, ahí sí se llama legalismo. Ahí sí estoy de acuerdo yo que ese es legalismo. A las personas que se les quiera hablar de una perfección cuando cuando son débiles todavía, cuando son niños, cuando son bebés. Entonces, en todo hay que tener astucia. Y también está hablando aquí de la comida. Pero recuerde bien, tu hermano, sobre todo en estos tiempos, que los judíos iban creyendo y que tenían ciertas costumbres. Pero también hoy las hay. Por decir, si yo le predico a alguien que está engañado en el séptimo día, o los del Shabbat, y Dios me permite llegar con la bendita palabra y toca su corazón y se convierte a Cristo, bueno, yo no voy a comer luego carne de puerco, porque les prohíben comer carne de puerco y les prohíben ciertas cosas. Voy a tener paciencia, porque su conciencia es débil todavía. Bien, dice en el versículo 30, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Ahora bien, si yo con agradecimiento participo de esta bendita bendición que Dios nos dejó, que es también la comida, que en el paladar la disfrutamos, porque yo también digo que es una riqueza estar sano y poder comer de todo.
porque es una bendición el gusto, es una bendición disfrutar de la comida, y todo alimento se debe dar con gracias, siempre, agradeciéndole a Dios lo que nos da por añadidura, buscando primeramente el reino de Dios, su justicia y lo que nos pone en la mesa. Por eso dice aquí, si yo con agradecimiento participo, dándole gracias a Dios de que nos haya permitido deleitarnos de la mesa que nos dejó, de toda la fruta que nos dejó en los árboles, de todo lo que nos dejó y que es delicioso, ¿por qué he de ser censurado de aquello que doy gracias? Ya le dije, ¿cómo puedo ser censurado de parte de Dios? ¿Cómo puedo ser censurado? Y censura es censurar, quedó clausurado, quedó censurado. Que si yo no tengo la vista, la astucia y el cuidado para poder trabajar con los niños, Dios me puede dar duro. Porque así lo dice la palabra. Ay de aquel que sea de tropiezo para cualquiera de estos niños. Ay de aquel. Más le valiera amarrarse una piedra de molino y arrojarse al mar. De igual manera, le vuelvo a repetir, viene un niño. Yo soy libre de no ver televisión, de no comer ciertas cosas. Yo soy libre de no escuchar música. Yo soy libre de todas esas cosas, pero por alguien que va viniendo aquí y por una mente débil, yo me voy a hacer como él. Y yo voy a escuchar, si me invita a su casa, no nada más voy a dejar de comer lo que él tiene prohibido, sino también si escucho una música del mundo, no le voy a decir quítala, sino voy a estar aguantando. Como Pablo dijo, muchas veces me tengo que hacer pecador para ganar a los pecadores. Dice en el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, no para hacer tropiezo. Si yo sé que me está permitido comer y beber y disfrutar, yo le voy a dar gracias a Dios. Pero si por causa de mí yo soy piedra de tropiezo por esa libertad para alguien, cuidado. Entonces, los que tenemos conocimiento, los que hemos alcanzado un tamaño espiritual, denle gloria a Dios, porque si yo no escucho música del mundo, lo hago para gloria de Dios, lo hago no delante de un incrédulo. Si yo no veo televisión, ¿verdad? Yo nada más la uso para ver películas, para ver noticias o para ver algunas películas cristianas como los 10 mandamientos o que estén basadas como El Peregrino y solamente muy escogidas. Pero viene una persona nueva y yo no voy a hacer piedra de tropiezo a su conciencia débil. Yo le voy a dar gloria a Dios por mi libertad. Algún día esa persona va a tener el crecimiento para poder ser libre y poder tener conciencia de todo. Dice entonces, no sean tropiezo, aquí está, no sean tropiezo ni a judíos, que es el primer pueblo que ya le expliqué, ni a gentiles. Aquí está, a los judíos de las comidas que tenían prohibidas y de los rituales, tengan paciencia, y de los gentiles, de la música, de la vestimenta, del trabajo, de las escuelas, no sean tropiezo. Hay que trabajar con astucia, hay que trabajar con mucha concentrancia en ellos, porque Dios nos va a pedir cuentas. Es por eso que en una congregación debe de haber una enseñanza especial para los que van recibiendo a Cristo, otra enseñanza especial para los que tienen medio año, otra enseñanza especial para los que tienen un año, otra enseñanza especial para los que tienen 2 años. Pero hoy no, hoy les vale, hoy nada más van por el diezmo y no les importa, pero Dios les va a pedir cuentas algún día. A los que hayan sido piedra de tropiezo, como ya le dije, hay de aquel que haya tropezar a cualquiera de estos niños. Ay de aquel, más le valiera amarrarse una piedra de molino y arrojarse al mar. Es un pecado muy grave ser piedra de tropiezo y no ser ejemplo. Yo aquí, bendito hermano y bendita hermana, siempre que Dios permitió y ha permitido bautizar a alguien nuevo, los hermanos que tienen medio año, un año,
2 años, les he dicho a ustedes, de acuerdo a las enseñanzas, tienen la obligación y el mandamiento de ver por estos niños y tener mucho cuidado y ser ejemplos para ellos, pero de igual manera no ser tropiezo. Tengan mucho cuidado. Dice en el 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Aquí está. Aquí está. ¿Qué dice Pablo? A veces me tengo que hacer pecador, a veces tengo que hacer cosas que no, que Dios me dijo que no las hiciera, pero si Dios conoce mi corazón, que es para ganarlos, me echo a todos. Me echo pecador. Me he sentado con gentiles, me he sentado con judíos, me he abstenido de no comer lo que me es lícito, me he abstenido de todas esas cosas, no se pide todo, y me echo a todos. Que a mí me digan como representante, oiga hermano, ¿y a usted qué le parece la música? ¿Y a usted qué le parece? No hay problema, no me parece mal. Y me hago como si fuera pecador para ganarlos, para irles con la palabra. Y que el día que me digan, oiga hermano, ¿usted por qué no me dijo? Pues para no ser piedra de tropiezo, hijo. Entiende que fue por amor, entiende que fue porque te amé, entiende porque fue un mandamiento de Dios y no quise ser piedra de tropiezo para ti. Por eso dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Pero a los que van empezando, hermano, no a los que ya tienen conocimiento, a esos no, los que van empezando. Las conciencias débiles, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Bien, no procurando lo mío porque yo le digo a mí, yo detesto la música del mundo. Me da dolor de cabeza, la detesto. Yo detesto ir a una Navidad, ¿verdad? Detesto, pero si es para ganar a alguien, digo, no voy a comer sabiendo que es sacrificado, nada más me voy a abstener, pero si es para, yo detesto, ¿va? Que al arrurru niño, que el arbolito de Navidad, pero si es para ganar a alguien y para salvar a alguien que se va convirtiendo, vaya, lo hago, hermano. Y hay que trabajar con astucia. Entonces ya le dije, para mí los legalistas son los que luego quieren. No, esto no es de Dios. Y no tienen la paciencia. Y son piedra de tropiezo. Porque muchos cristianos se van de congregaciones. Y sobre todo cuando les quieren imponer también el diezmo. Que ya vimos en enseñanzas pasadas, que también hay que tener paciencia, que también no debo de ser piedra de tropiezo, que también no debo de usar de ese derecho con gente que va empezando. En sí, esta bendita enseñanza es en todo de cómo se debe de enseñar a una persona que se va convirtiendo. Se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Yo deseo de todo corazón que se vaya a tener entendimiento. Y recuerde, no le voy a dejar de recordar, cualquier duda, cualquier ampliación con más versículos sobre lo que Dios me está permitiendo predicar, con mucho gusto me quedo a los pies de Cristo y como un servidor suyo. Me despido con el beso del óculo santo y con un abrazo. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 23. Gracias.